como esto de quitarle el más o menos, ¿entiendes sí o no el modelo? Y la segunda parte, pues más bien, ¿cómo crees que debería de ser, ¿no? El modelo. Y ya en la parte de abajo, pues ya un lugar para dudas, ¿no? Que si alguien quiera preguntar algo, que sí ya sea como más explícito, más cualitativo. Mamá. Hola, hola chicos, ya estoy por acá, perdónenme, hoy desde la linda y bella Oaxaca de Juárez. En el pasado, donde estabas, en la serie de preguntas anteriores, Santi, ¿por qué no en lugar de poner igual, le pones, no, la serie de preguntas donde tienes presencial igual que si aprendo más, en esa, exacto. Dice presencial igual, virtual o depende de la materia. ¿Por qué no pones, eso de igual me suena raro? ¿Ambas? ¿Híbrido? ¿Me da igual? ¿O Me es lo concentro mismo? más en, es que ¿Ambas? me concentro más en ambas, me concentro más en ambas. O sea, es que si eso me concentro más en igual, Lo de, mismo sería. en indistinto, es indistinto, ¿no? Puede ser presencial o puede ser virtual. O sea, no importa si es presencial o virtual, yo me concentro de la misma forma, ¿no? Esa sería la pregunta. Sí, justo. Y en la anterior, antes de esa, antes todavía. Ahí, ¿entiendes el modelo educativo individual? El sí o el no, acuérdate que las preguntas dicotómicas no nos dicen, no, es muy difícil de que las podamos nosotros, que nos den una real como información. ¿Por qué no le pones del 1 al 5, en donde 1 es nada y 5 es todo, no sé, o sea, algo así, ¿qué tanto entiendes el modelo educativo individual, no? Y entonces ya que te den así como, o sea, sí lo entiendo o no lo entiendo, pues a lo mejor lo entiendo más o menos, ¿no? Y justo estábamos teniendo esa discusión hace rato y eran tres, era así más o menos, ¿no? Uh-huh. Y justo salió la mitad la mitad sí entendían y la otra mitad más o menos, pero Uh-huh. como que no les gustó mucho la idea del más o menos, es o si entiendes o no entiendes, y entonces por eso quité más o menos. Pues es que puedes entender algunas cosas y otras no, por eso es ¿Es más o lo que menos. pasó? Pero podrías ponerle del 1 al 5, en donde es no entiendo nada, y en en el 5 es totalmente, ahí ya podrías poner como, ¿no? No, ese es el que tú utilizas, que no sé cómo manejarla, pero en el Cobo te da así del 1 al 5 y tú puedes poner 1, 2, 3, 4, 5 y ya el 1 te pone una palabra de referencia y el 5 te pone otra palabra de referencia, pero aquí no lo conozco. Bueno, igual yo lo puedo arreglar después. Uh-huh. Nuevamente estamos manejando el modelo individual como si el modelo individual, o sea, como si realmente conociéramos lo que es el modelo individual. Entonces, en lugar de, ¿cómo crees que debe ser el modelo individual? Es más bien, ¿cómo crees que deben de ser las clases presenciales, virtuales o híbridas? Y entonces ahí ya, ahí sí ya lo puedes poner, dependiendo de la materia, clases en línea, ¿no?
O sea, no des por hecho que la gente cuando te digas híbrido, porque nosotros porque estamos manejando el modelo y los términos, pero si se los hacemos a los chavos de primero, por ejemplo, o si se los hacemos a los chavos del 201, chicos o chicas, quien quiera que sea, no sé si en el momento en el que les pongas modelo híbrido, se van a imaginar qué es. Entonces, más bien, en lugar de eso, ponle, ¿cómo crees que deben ser las clases? ¿No? Porque ahí lo que estoy entendiendo es que estás diciendo si va a ser, y inclusive esto no tiene que ver con el modelo híbrido, sino con el modelo híbrido, presencial o virtual. Acuérdate que la parte dual es otra cosa. Sí, Brenda. Pero profesora, entonces esta encuesta sí se va a hacer para solo los alumnos o también alumnos y profesores, porque, bueno, nos estaba diciendo Aurora que eran para los dos. Es que lo que yo le pedí a Aurora precisamente cuando yo no pude, es que yo pensaba darles la clase a las 11, pero resulta que me pusieron una cita a las 11 con el secretario de administración del municipio de Oaxaca y por eso ya no me conecté. Le pedí a Aurora que vieran la posibilidad de que hicieran un cuestionario como muy parecido a lo que hicieron con la entrevista, que pudiera aplicar para los dos. Pero los profesores sí conocen el modelo. Yo no pienso que los profesores, si le pones un modelo híbrido o le hagas la pregunta al profesor, no te vaya a contestar de manera correcta. Lo que yo creo es que el alumno es el que va a ser difícil que te conteste. Entonces tienes que pensar en la persona a la que le va a costar más trabajo contestarte las preguntas, porque si ella las entiende, a quien ya conoce el modelo sí las va a entender. Entonces, no es que pensemos en el profesor que sí conoce el modelo, tenemos que pensar en el alumno que no conoce el modelo. Siempre cuando hagas un cuestionario o una entrevista, tienes que pensar quién es la persona a la que se lo vas a aplicar. Y de las personas, ahora sí que del mundo, del universo de población que vayas a atender, piensa en el que es el que tiene las menores posibilidades de conocimientos, de capacidad, de capacitación, de lo que le quieras, como le quieras llamar, para que cuando apliques el cuestionario, esa persona te pueda contestar. Si te puede contestar esa, te puede contestar cualquiera. Pero si tú haces cosas demasiado técnicas y se las aplicas a alguien que no conoce mucho de términos técnicos, te vas a perder la posibilidad de que te pueda contestar esa persona. Entonces, por eso es precisamente por lo que estamos pensando en el alumno y no en el profesor. Lo primero que necesitamos tener es un instrumento. Una vez que tengamos el instrumento, vamos a imaginarnos qué nos contestaría el profesor y qué nos contestaría el alumno. ¿Cuál es la intención de que apliquemos la misma encuesta para el profesor y para el alumno? Que el equipo que va a encuestar a los profesores analice la información desde la perspectiva del profesor y que el equipo que va a analizar las respuestas de los alumnos analice la información desde la perspectiva del alumno y luego se pueda hacer un cruce. Y entonces veamos qué diferencia hay entre lo que dicen los alumnos. Los alumnos pueden pensar que dependiendo de la materia, la clase sea presencial o virtual. El profesor podría inclinarse a que cada maestro debería decidir cómo impartir su clase. ¿Te fijas cómo serían dos respuestas de la misma pregunta que contestada por un actor diferente podría tener una tendencia diferente? Entonces, más bien yo lo que diría es que ustedes son los que me tendrían que decir después del ejercicio si consideran que estas preguntas aplican a ambos. Y si no, les hacemos pequeñas modificaciones como lo hicimos con el cuestionario de la entrevista para que aplique, pero tratar de que la mayoría sean lo más parecidas posibles. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Brenda? Ok, sí, profesora. Sí, Aurora. Hace rato mostramos el que hizo Guillermo y Brenda y el que hizo Santiago y Keila. Y tratamos de ver cuál, no más bien no cuál, las diferencias que había entre uno y el otro y si había preguntas que podíamos infusionar de uno al otro o complementar los que ya tienen. Y estábamos analizando, hicimos un piloto con el de Santiago y Keila, contestamos 8 para ver las respuestas y con las respuestas qué información nos arrojaba para ver si eran claras las preguntas con la información que nos arrojó. ¿Y cómo les fue? Pregúntale a ellos.
en una de las conclusiones que llegamos es justo esta pregunta de, esta era abierta, que decía qué es el modelo híbrido. Entonces, pues, pues no sé, decidimos como cerrarla, bueno, no sé si, ¿no? Aurora nos sugirió de cerrarla para tener como... Fíjate lo que dijiste, ¿eh? Decidimos, pero luego dijiste Aurora nos sugirió, o aceptas la responsabilidad o no la aceptas. Es que creo que tuvimos como, cada quien tuvimos puntos de vista como muy distintos, entonces al final siento que no llegamos a un consenso, Y pero decidieron aceptar la sugerencia de Aurora. yo al final, pues, más bien yo tomé la iniciativa de aceptarla, pero Ok. Ya tomé por la eso decisión, dilo, me impuse sobre mis compañeros. es que como no llegamos a un acuerdo y pues esta es la de nuestro equipo, pues. Está bien, está bien. Pues ya. Aquí somos completamente sinceros, nadie niega nada. No, mira, es que justo precisamente lo decía para que fuera un aprendizaje. Es decir, es cierto que lo mejor que podemos hacer es hacer todo en consenso, pero cuando no hay un consenso, cuando no llegamos a una respuesta final, sí tiene que haber alguien que tome una decisión, ¿no? Y a menos que haya alguien que tenga como un argumento completamente certero de decirte, no, Santiago, es que mira, si Guillermo dijera, es que yo creo que lo tienes que hacer por esto y esto otro, y te convence, entonces sí, pero si solamente estamos divagando sobre algo y no hay nadie que tome una decisión, pues es preferible que alguien la tome, aun si así sea que alguien externo te la sugiera. Entonces me parece que fue un buen ejercicio y por eso lo quise resaltar, porque sí alguien tenía que tomar una decisión sobre algo que no se ponían de acuerdo. Dime, Aurora. Lo que pasa es que pasamos por muchas cosas. Una, la primera pregunta decía híbrido y no hibridual. Entonces, como justo la primera pregunta hace referencia a que si conoces el modelo híbrido y salió la mitad de confundidos y la mitad de sí, yo les explicaba que para mí hacía falta una pregunta previa. Cuando se incorpora Guillermo, dice que desde un principio demos por hecho que era hibridual porque eso es lo que se está trabajando. Entonces, la primera parte sí hicimos esto y les trataba yo de poner ejemplos de lo que es levantar un estudio de mercado, o sea, una encuesta, y lo que es hacer una entrevista y qué información o qué utilidad tiene la información que sale de una encuesta versus la que sale de una entrevista y por qué es mejor que no haya preguntas tan abiertas porque el grupo es mucho más grande o el rango de respuestas es mucho más grande y puedes sesgar la información si das muchas opciones o si das pocas opciones o si las dejas demasiado abiertas y entonces te contestan lo que quieren y no lo que necesitas medir. Y luego nos pasamos a, bueno, les puse un ejemplo de para mí cómo explico lo que es híbrido y hibridual y llegamos a esto. Cuando llega Guillermo es que vemos su encuesta y entonces es muy diferente a la que hicieron Keila y Santiago, y yo les explicaba que para mí la de Keila y Santiago sí es más como un juego de if, ¿no? De cascada, de bueno, si es sí, si es no, no te vas para acá, si es sí, te vas para acá, porque creo que la información que manejan en su encuesta es muy distinta a la que manejaron en la de los maestros. Cuando estábamos a punto de infusionarlas, ¡pum! Me dicen, tengo otra clase y yo, ¿qué? ¿No era junta? No era justo, era por separado. Ok, mira, en este caso, yo lo que habría hecho es, si no podemos hacerles una pregunta abierta, porque precisamente lo que no queremos es tener muchas respuestas muy disímbolas, si ya tenemos algunas respuestas de lo que nos contestaron en las entrevistas, lo que esté más parecido a lo que sería la descripción del modelo, agarras opciones. Y entonces ponemos lo que te contestó un alumno, lo que te contestó un maestro, lo que te contestó. Entonces pones sentencias así de lo que implica el modelo hibridual y en lugar de decirle que te digan qué es,
le preguntas de las oraciones que dicen abajo, ¿no? Y pones así como 4 o 5 oraciones, cuáles están relacionadas con el modelo híbrido. Y entonces ahí ya tú te das cuenta de que si tienen una idea o no tienen una idea de lo que es el modelo, pero les dejas plantada la idea. Es decir, que ya con esas oraciones que leyeron en un principio, pues pueden más o menos imaginarse que de todo eso que venía ahí, algo es cierto. Y entonces que ellos ya tienen más o menos una idea de lo que para ellos es el modelo híbrido. Entonces, eso sucede cuando metes una palabra disonante, es decir, una palabra extraña que te puede generar un ruido, por eso se le llama disonante, durante la encuesta, porque si una persona no sabe lo que es y te contesta con base en algo que no está segura, pues entonces precisamente vas a generar un sesgo por ignorancia. Y entonces, como no van a saber de lo que están hablando, pues precisamente te pueden dar respuestas que no estén relacionadas con la pregunta. ¿Sale? Dime, Aurora. Eso es lo que yo le decía a Keila, que le decía, más que dejarla abierta, hay que dar como una especie de examen. Les das opciones, porque ella me decía que si le puedes dar una introducción a la encuesta, le digo, es que no es necesario que le expliques el tema para podérselo preguntar. Es más bien como un examen de opción múltiple, en donde así tú vas filtrando la información que estás buscando. En cambio, en una entrevista, haces un guión que dirige a la persona a la información que tiene. Sí, y no es una evaluación porque no les estamos preguntando lo que ellos saben, sino lo que ellos perciben. Es una entrevista de percepción. Entonces les das una serie, si podemos hacer el ejercicio ya en la reunión que tengamos, ya les dije que sí puedo el jueves, pero que no justo van a pasar por nosotras, nosotros me refiero a la compañera de la consultoría y a mí, para irnos a Salina Cruz a las 5 de la tarde. Entonces yo creo que vamos a llegar a Salina Cruz como eso de las 9 de la noche. Entonces nos vamos a hospedar en un hotel One, de esos que tienen internet y que no hay ningún problema. Entonces yo creo que después de que lleguemos allá a Salina Cruz, podemos tener la reunión. O bien antes, porque antes de eso no tengo hasta ahorita ninguna cita y pudiéramos verlo antes de las 5. Entonces, cuando ya veamos ya podemos hacer como la revisión específica del instrumento y entonces con esa revisión específica del instrumento ya podemos ver cuál es lo que nosotros esperamos que nos conteste el profesor y que lo que nos conteste el alumno. Al profesor y al alumno, a los dos, les podemos hacer esa misma suerte de elegir las ideas de lo que les contestaron en las entrevistas acerca de, porque les preguntaron, dinos con tus propias palabras lo que para ti es el modelo. Entonces, con esas propias palabras podemos seleccionar varias oraciones y meter como la primera pregunta para que ellos te seleccionen, no con opción de esta sí es y esta y ya es la única, o sea, no se trata de que me atines con un palito cuál es la verdadera, sino que de todas las opciones, cuáles son todos los elementos que se consideran dentro del modelo. Y entonces ya tendrían que seleccionar 3 o 4 y les vas a dar 6 o 7 opciones, ¿no? Por decir algo, no estoy hablándolo de manera random. Podrían ser 5 y 3 nada más son las buenas o 2 nada más son las buenas. Eso ya lo vemos dependiendo de qué tan claro es el cuestionario. Sí, Aurora. Santiago, ¿puedes mostrar los resultados del piloto que hicimos? ¿Tienes todavía eso? Aquí como borré la primera pregunta ya me aparece lo del 50-50, pero... Una sugerencia que te hago, Santiago, cada vez que hagan un piloto, dupliquen, en lugar de reescribir sobre el mismo cuestionario, duplícalo y trabaja con el segundo, porque tu piloto ya tiene que ser como el punto de partida. Y precisamente cuando tú empiezas a modificar un cuestionario después de haberlo aplicado, se modifica sobre el mismo cuestionario. Entonces lo que tienes que hacer es duplicarlo. Es decir, dejar el piloto como estaba, con las preguntas como estaban, y después hacer el que ya va a ser el bueno, como quien dice, ¿no? El que vas a aplicar. Entonces, eso es una sugerencia de tip de diseñador de cuestionarios, porque luego hay muchas cosas que quieres regresar a ellas y ya no las tienes porque precisamente sobreescribiste en el mismo cuestionario, ¿no? Sí, gracias.
Y justo aquí era la pregunta abierta de qué era lo que entendían. Bueno, explica brevemente cómo lo entiendes, ¿no? Ujú. El sistema híbrido. Pero siento que realmente, pues nadie llega a una conclusión así como No, pero sí, mira, por ejemplo, ahí nada menos lo que yo veo es que dicen, por ejemplo, como presencial y virtual, y luego clases en donde son virtuales y presenciales, y luego poder tomar la clase en línea y presencial al mismo tiempo. Si ya tienes 3 personas que te dicen lo mismo, esa debería de ser una de las cosas que tú pondrías como parte de, en un modelo híbrido, anota los elementos que lo componen, ¿no? Entonces, clases presenciales y virtuales. en eso. O sea, bueno, de hecho, este cuestionario está basado en las entrevistas que hicimos y ¿cómo se llama? Y sí, justo estas opciones las puse porque es a lo que tendía, ¿no? Esas tres. Exacto. Ajá, o sea que pues no sé, depende de la materia, si es, o sea, como que cada maestro decide o, pues no sé, por ejemplo, para mí, pues sería así como, pues las dos, ¿no? Que debería ser presencial o en línea, o no sé. Bueno, pues sí, Bueno, quizás sí funciona mejor en lo otro de, bueno, de seleccionar varios. ok, si quieren, sigamos con el ejercicio, terminemos de revisarlo. O sea, sí es importante que entendamos, que veamos cuáles son las lecciones aprendidas del ejercicio, de que pasas de una entrevista cómo pasar de una entrevista a una encuesta para poder obtener la información, porque justo eso es parte del proceso de vigilancia en donde recolectas información. Entonces, por eso es por lo que me he estado deteniendo en este tipo de tips, ¿no? En un taller, lo más importante es que te quede el conocimiento de la experiencia con relación a lo que estás haciendo. La teoría acerca de cómo se hace una pregunta, cuántas preguntas deben ser, o cuál es la escala de Likert, todo eso lo van a ver con Felipe, si Felipe se los da, porque eso es tema de otra materia. A mí no me es tan importante la teoría aplicada, sino nosotros le llamamos reconocimiento de saberes adquiridos. El cómo con la experiencia aprendes a hacerlo, porque cuando vas a la calle y lo tienes que hacer, pues no te pones a leer la teoría, sino te pones a hacer las preguntas, ¿no? Y luego esas preguntas ves si está o no está sesgada, para qué me sirve y todo lo demás. Entonces, esto es lo que es mi propuesta pedagógica, y por eso es que me interesa más que revisemos el ejercicio de cómo se hizo y cómo llegaron a esto, y que aprendamos del ejemplo, a que tengamos como una rigurosidad metodológica en cuestión de qué es una entrevista, qué es una encuesta, para qué sirve, cómo se hace y demás, ¿vale? Sigamos entonces, te escucho, Santiago. Ok, la también, no sé quién siga. Y bueno, pues está la opción de como de hacerlo en cascada, o sea, como de que si no se entendía el modelo individual, pues condujera a algo que como de qué es lo que no se entiende. Yo lo puse así nada más aquí como dudas que tengas sobre este modelo individual, ¿no? Para que las personas se puedan expresar por si hay algo que no. Y pues después está esta de qué tan cerca sientes que está de realizarse exitosamente el modelo híbrido. Em, Después, ventajas de presencial contra virtual, que pues sí no sé bien tanto esta información si esté de más o sea relevante. O sea, de dónde. Me ¿Mm? parece buena y me gusta la pregunta, la manera en cómo se pregunta. No sé si fue fácil contestarla en el piloto. Parece que sí, yo siento que sí arrojó varias informaciones interesantes, como, pues no sé, la mayoría se concentra más en presencial y que pues según esto participan igual si es presencial o es virtual, bueno, la mayoría y así, ¿no? Entonces, también aprenden como más presencial. Y así, Ok. A ver, te regresas a la pregunta. ¿cuál? ¿Estás?
Depende de la materia. Sí, quería nada más ver la opción si había, depende de la materia. Pero casi Sí. todos la contestaron en presencial, indistinto y virtual, ¿no? Ajá, sí. Si yo les hubiera hecho la pregunta con relación al taller de vigilancia, o sea, si el depende de la materia lo hubiéramos metido dentro de lo que sería la tabla y le Yo lo hubieras hubiera puesto, pensado por justo. ejemplo, la primera etapa es matemáticas, ¿no? Presencial, indistinto, virtual. La segunda sería biología de la conservación, ¿no? Presencial, indistinto, virtual. Y luego la tercera, o sea, que les hagas las mismas preguntas respecto de las 5 materias. Sí, O las ahí es 6 donde materias. creo que se tendría más relevancia en la información, porque así en general, pues, bueno, solo no, A no lo tanto. mejor habría un cambio de respuesta de materia a materia, y entonces a lo mejor conmigo podrían decir es indistinto, o a lo mejor no lo sé porque nunca hemos tenido una clase presencial, o podrían decir virtual porque justo nunca hemos tenido una clase presencial. Y bueno, esto del presencial también es física, ¿no? O sea, cuando ustedes van allá al instituto, no esta presencialidad, o sea, la virtualidad, y creo que lo que estamos manejando de virtual es esto que estamos haciendo nosotros. Entonces, pero a lo mejor para aplicar el cuestionario tendrías que aplicar las mismas preguntas en materias distintas. Igual y no las 6, pero a lo mejor sí 3, ¿no? Matemáticas, biología de la conservación y la de Felipe, ¿no? O algo así, para ver si hay alguna distinción entre las respuestas. Porque a mí sí me parece que depende de la materia. Yo hubiera pensado que las respuestas que te entregaron iban a decir más, depende de la materia que las otras, pero en realidad las contestaron en otro sentido. Entonces creo que podría ser interesante que la dividieras en bloques por materia. Sí, sí, de hecho sí podría ser interesante. No es que, bueno, si pusieran a estas tablas por cada materia, no sé si sería demasiado. Por eso te digo que no deberías de poner las 6, porque sí serían muchas preguntas. Pero a lo mejor unas 2 o 3 materias diferentes para que pudieras tener punto de comparación. De todas maneras, son de esas cosas que se contestan rápido. O sea, no te tardas 3 minutos más en cada una, aunque sea más largo el cuestionario, pues. No son de las que aburren. Entonces quitar, o sea, general ya no, sino pondría como 3 específicas. Yo pondría las 3, de 3 materias diferentes. Porque incluso eso sería interesante que lo contestaran los profesores. O sea, que tú, Brenda, ¿qué crees que te contestarían los profesores si ellos contestaran esta pregunta por materia? Si no es mi materia, ¿la podrían contestar? ¿De acuerdo a lo que vieron en las entrevistas? Creo que ya se fue, Brenda. Ay, no veo quién está. Ah, no, pues es que ya nada más nos quedamos Santi y Keila. Ok. A Brenda y a Guillermo les daré la clase el día de la sesión. Pero sí, yo creo que sí estaría interesante que contestan los maestros en esto también, ¿no? Quizás inclusive ellos, ¿no? Donde se concentran más dando la clase. Porque ahí ¿qué contestaría el maestro? ¿Me concentro más yo o se concentra más el alumno? ¿No? Que ahí es donde tendríamos que hacer como las variables de las preguntas para que no quede ambiguo. Porque obviamente si le pones me concentro más al alumno, pues obviamente estás pensando en el alumno. Pero si le pongo me concentro más no sé si el profesor piense que estoy pensando en el alumno o en el profesor, ¿no? Bueno, si el mes propio, ¿no? No sé cómo se dice. Me concentro más en. Bueno, Por eso, pero a mí como profesor me interesa que yo esté concentrado o que esté concentrado el alumno. sí, aquí abajo tenía como un poco más de esa distinción de falta de participación propia y falta de participación de compañeros, por ejemplo. Fallos de conexión propios con fallos de conexión del maestro, ¿no? Ajá. Que también, pues sí.
Pero como dices, pues esto estaría un poco más interesante si fuera por materia, pero no sé si ya nos estamos también como desviando. Bueno, en algo. ese en particular sí tendría que ser general, porque no creo que habría mucha diferencia entre materia y materia. Pues es que, por ejemplo, fallos de conexión del maestro, sí hay algunas materias que fallan un poco más que otras, ¿no? Pero O otras entonces, en partes. lugar de ponerle poco o mucho, lo que puedes hacer es poner acá arriba todas las materias, Ah, ok. ¿no? Y poner entonces que en la tabla te digan qué es lo que experimentas, y entonces en lugar de poner dos alternativas, pones las 6 materias y ya tú ves si tienen fallas de conexión, si tienen fallas en el audio, si tienen falta del dominio tecnológico, todo eso, ya que el profesor, que el alumno te lo conteste de todas las materias. Entonces haces una tablita, arriba están las materias y les dejas que puedan contestar con más de una por renglón, ¿no? Ujú. Sí, aunque bueno, ya quitaría como fallos de conexión propio, ¿no? O falta de dispositivo adecuado. Bueno, o sea, sí la tabla podría ser más como en esto, ¿no? Ajá, puedes poner una específicamente de las cosas personales y luego de las cosas de la clase. Y entonces en las personales, ahí sí nada más tendría que darte una sola respuesta, pero en la otra sí te podrían contestar por alumno, digo, perdón, por materia, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Este, bueno, y aquí está presencial, está un poco más chiquito. Me queda lejos, gasto dinero de más, conflictos con mi trabajo, otras actividades. ¿Fueron las únicas Estas, opciones que te dieron? sí, en general sí, cuando leí las opciones que daban, la gente siempre hablaba de estas tres, ¿no? Del transporte, de los recursos y pues sí, al tiempo, ¿no? Bueno, me queda lejos no tiene nada que ver con el transporte. O sea, Pues me sí, queda es lejos es transporte. el tiempo, pero Eh, bueno, tendrías sí. que poner una también de transporte, que no existe suficiente transporte. Ah, ok. Sí, Sí, porque pues. me queda lejos tiene que ver con el tiempo. A lo mejor yo me tardo 3 horas, pero pues si hay transporte ni hablar, ¿no? Me chuto las 3 horas. Pero si de todas maneras, aún a pesar de que quiera, no hay transporte, pues entonces no se trata de la cantidad de la distancia, sino de que pues no llego porque no hay forma de llegar, no porque viva lejos, ¿no? A lo mejor la falta de transporte inclusive es para los que viven cerca. No estoy tan lejos, pero el transporte no existe, ¿no? Pero bueno, como dices, todos dan esa respuesta, ¿no? Entonces, si alguien tuviera ese problema, ya lo hubiera dicho y creo que este no es el caso. No hay falta, no falta transporte. Pues yo no he escuchado a nadie que diga, es que no pasa el camión o tengo que caminar 2 kilómetros o algo así, ¿no? Tengo que agarrar taxi. Cosas. ¿Tú has ido? Sí, sí, fui la semana pasada. ¿Y qué tal? ¿Cómo te Eh, fuiste? pues justo acá cerca sale un camión que me deja pues bastante a una cuadra, 2 cuadras. Dime Entonces, cómo, porque yo quiero ir y nunca me he ido en transporte. Estás en Coyoacán, ¿no? sí, en Los Reyes, justo al principio de Eje 10, ahí salen unos camiones que dicen Oyamel. Ok, En realidad me ya sé quería ir cuál en es. bici, pero ahí está la contaminación terrible. Y no me animé. No, pero además para que Ahí subas esa contigo. pendiente en bici, ya te quiero ver. Para bajar está Ah, fácil, ya pero lo para he hecho subir. varias veces. Ay, Ah, míralo. ya lo hacía cada semana casi. Ok, ok. Entonces no dije nada. Sí, de hecho, sí, ya lo he hecho muchas veces. Ok, ok. ¿Y tú, Keila, cómo te vas? Igual, profesora, bueno, yo de mi casa tengo que bajar, está un poquito retirado, entonces tengo que bajar, ¿qué serán? Unos 20 minutos caminando. Ajá, ajá. Y de ahí tomo un camión que llega, digamos, a la Magdalena, donde es la cruz. Ujú. Y de ahí tengo que tomar una combi que me sube a El Rosal. Y del Rosal tengo que tomar una que dice Yamel, el que le dice Santi. Ok. ¿Y cuánto tiempo haces? Pero más o menos una hora. No es tanto, entonces. No, yo vivo hasta Milpalta, entonces
bueno, hasta Tláhuac, y yo, si me fuera de casa de mi mamá hasta allá, sí estaría criminal. Sí, creo que Antonio también vive re lejos. Ok. Pero entonces Pero, no hay problema con el transporte, el tema es que ahí está muy lejos. pues sí, pues no sé si Keila por caminar, ¿qué dijiste? ¿20 minutos? Sea como decir que no hay transporte. Digamos. Bueno, pues digo, o sea, a lo mejor no habría transporte cerca, pero de mi casa. No sé si eso cuente o transporte que llegue a la escuela, porque transporte que llegue a la escuela sí hay. Ok, ok. Sí, no, no es lo mismo que, que de tu casa no puedas ir, es como yo, ¿no? Ahorita que está el metro tirado, ¿no? O sea, el hecho de que el metro esté sin funcionar no significa que no haya transporte, que se complica porque se hace más del doble de tiempo porque no hay metro y aparte están haciendo obras del metro, pues entonces eso es algo diferente, ¿no? No podría yo decir el tema es el transporte, el tema no es el transporte, el tema es las complicaciones por el lugar donde vivo. Ok, ok, seguimos entonces. Pues esta que ya habíamos visto un poco, Uh-huh. eh, fallos de conexión propio del maestro, audio, dominio tecnológico del maestro y propio, eh, fallos de visualización. Este no sé cómo ponerlo, pero justo hay veces que cuando está la clase en línea y virtual al mismo tiempo, pues la cámara no alcanza a grabar bien toda la clase, ¿no? Pero bueno, no algo así. Falta de dispositivo adecuado, falta de dinamismo en la clase. Estos los agregué ya después del piloto. Falta de Ok, dinamismo en clase. Dispersión, falta de participación propia y falta de participación de compañeros. ok. Esas son las que decíamos que podíamos dividir en unas que sean específicas de la persona y otras dependiendo de la materia, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Ok. Y bueno, esta que es la que agregamos también. Celular, bueno, el dispositivo que se usa. Lo que me pedías de la carga de tareas, que todos están entre demasiada e imposible y apenas puedo. O sea, sí se están quejando por la carga de tareas. Sí, es que especialmente esta semana estuvo, bueno, nos pusieron demasiado, yo creo. Como que va por oleadas. Ok. Este, ¿Te gusta la idea de poder tomar en línea y en presencial una clase? ¿Has tomado una materia en las dos modalidades? No sé si lo entendieron mucho, la pregunta era si en estas donde está presencial y virtual al mismo tiempo, si la han tomado como virtual como presencialmente. A lo mejor había que cambiarla, había que poner eso precisamente. Has tomado una materia que están dando en presencial en la modalidad virtual o desde tu computadora o algo así, porque es de lo que se quejaba Memo, si no me equivoco, ¿no? Que cuando daba las clases de matemáticas, el maestro Roberto los atendía a los que estaban ahí, pero que a él que no podía estar allá, pues ni lo pelaba, ¿no? Sí, sí, justamente es el detalle, ¿no? Como poder llevar al mismo tiempo personas virtuales como presenciales, sin Que es lo que que también te pasaba a ti cuando estabas allá en Tijuana, ¿no? ¿En dónde estabas? Tijuana, Tecate, bueno, en el norte. en todas. Ahora sí que cada día me cambiaba de lugar. Pero sí, Pero eso te pasaba, ¿no? Que en el momento, pero entonces, ¿para qué quieres qué es lo que te gustaría que te respondieran en ese momento? O con esa pregunta, mejor dicho. si alguien que la ha tomado como yo, en las dos modalidades, que justamente como que prefiere, o, no sé, bueno, como, o sea, ¿qué será?
como una estadística para saber si realmente alguien, quién toma qué, ¿no? O sea, si puede tomarlo presencial, pues la mayoría lo toma Entonces presencial. junta las dos preguntas. Pregunta que si has tenido dificultades cuando la clase presencial la tomas en línea, la tomas de manera virtual, ¿no? Algo así, o sea, pon la pregunta y una de las respuestas es no he tomado clases presenciales en línea, ¿no? O a través de mi computadora, o no he tomado clases que sean presenciales de manera virtual, o algo así, Ya. ¿no? Que sea la primera y luego la segunda, ahí ya pones como las respuestas de lo que tú quisieras que te dijeran, porque la estadística de que si las has tomado o no las has tomado no te va a decir nada, pero si puedes poner las cosas que tú experimentaste, que son como trabas para las personas que están tomando clases, que están donde está el profesor con los alumnos en el salón y tú estás en virtual. Entonces, que el profesor que no se escucha, que no se ve, que no te atiende, que no puedes participar, así 3 o 4 cosas de las que tú hayas experimentado cuando estabas precisamente tomando la clase y no te podías presentar tú de manera física, podría ser que ahí los pongas y que haya la respuesta de que no he tomado clases de esa manera, para que entonces, pues los que no Sí, la han tomado, no la han tomado, y los demás, ¿qué es lo que han experimentado, no? me parece buena idea. Pues sí, justo entonces, así resuelve como cómo abordar esas clases híbridas. Ujú. Eh, ¿Recurres a clases anteriores grabadas? Sí, Keila, no te preocupes. Ya no es necesario que hagamos nuestra sesión personalizada, porque pues ya se quedaron ustedes solitos en la clase. Entonces, ni hablar. Muchas gracias, profesora. Sale, cualquier cosa te avisa, que te diga Santi que en qué quedamos, ¿no? Ya me quedé solo. Te No, escucho, te escucho. aquí sigo, nada de que te quedaste solo. Bueno, de No, no compañeros. te dejamos solo. No te dejamos solo, estamos aquí. Te sigo escuchando, ya nos van a dar la habitación, entonces nada más voy a apagar el micrófono para que no se escuche, pero yo te sigo escuchando. Sígueme platicando, todavía nos quedan unos minutos. Después recurres a clases anteriores grabadas que, pues bueno, eran parte de lo que decía en la entrevista, ¿no? De que te gustaba poder recurrir a las clases grabadas. Y justo la idea de tener acceso a las clases grabadas. En Estando, eso de que si recurres a las clases grabadas, en realidad, nuevamente, no. La respuesta de que bastante regularmente poco o nunca me deja poca información. Y si tú, por ejemplo, tú recurres a las clases grabadas, yo sí. ¿y para qué? eh, Normalmente cuando no me quedó como claro un tema o tengo que resolver algo, pues sí, me regreso. Y si no tuvieras la clase grabada, ¿qué tendrías que hacer? Eh, Pedirle a mis compañeros qué es lo que estuvieron viendo en la clase. Es que yo me pregunto si es un hábito tuyo o si es algo que realmente a las personas les interese, o sea, si realmente si podríamos preguntar, a través de esa pregunta Sí, obtener más está. información. Es decir, que en lugar, ¿qué te contestaron? Perdón. Sí, en el piloto, la mitad dice que regularmente regresa a las clases, que el Ok. 35% poco, y solo como una persona dijo que nunca había recurrido a las clases. Entonces, entonces estamos desperdiciando la oportunidad de saber para qué sirven las clases grabadas, ¿no? Porque podríamos hacer nuevamente la misma pregunta. Si tú estás utilizando las clases grabadas, podrías, igual que en la otra, ¿no? Poner opciones de para qué te sirve una clase grabada o poner la opción de nunca las he utilizado. ¿Sí me explico? Ok. Sí. O sea, en vez de esta,
de recurres a clases anteriores grabadas es poner, ¿para qué usas clases grabadas anteriores? Y ya pongo, no sé, para estudiar, para hacer mi tarea, o nunca he usado. Ajá, cuando tengo una duda, cuando, o sea, las 3 o 4 opciones, ya no supe dónde se fueron. 3 o 4 opciones de lo que, de para qué tú utilizas una clase grabada o la pregunta de no, nunca las utilizo, ¿no? Y entonces ahí nos serviría más porque precisamente nosotros veríamos la utilidad de la clase, no solamente que si la utilizan poco, bastante o mucho, ¿no? Ujú. Sí. ¿Aló, Y- aló? sí, ¿Aló? ¿sí me No, aquí no escuchas? es. Ah, Sí, Ok, síguele, síguele. Ando buscando a la gente. si después te gusta la idea de tener acceso a... Ah, ya. Ah, si te gusta la idea de tener acceso a las clases grabadas, pues no sé si se repita mucho, ¿no? Pero bueno, el 75% dijo que sí y el otro dijo que no cree usar las clases grabadas. Pues ahí ya no tendría caso que pusieras 2 veces la misma, si con una podrías contestar las 2 cosas, ¿no? Sí, sí, justo. Como la redundancia. Y, y creo que al final ya es justamente dar una sugerencia al modelo, y creo que se me hizo muy interesante lo que respondían, porque ahí dan también como mucha información. Como dar más opciones de horarios, que el perfil de ingreso sea claro en las horas extra clases que implique estudiar, un acuerdo de un inicio que en el cual todos estén satisfechos, tanto profesores como alumnos. Creo que el instituto posea su propia plataforma de recursos tecnológicos, que las clases sean más activas donde haya trabajo al día y no tanta tarea, mejor micrófono y dispositivos para grabar, darle mayor estructura para que los alumnos no se sientan perdidos y desprotegidos. Ya, directamente, creo que ya sé. Listo, ya llegué. Ok, pues digo, no sé qué más, creo que esto de lo de la clase grabada me llama mucho la atención y me gusta. El Classroom, ¿preguntas algo del Classroom? Eh, pues lo único que pregunto acerca ay, de esas cosas es... Ay, se volvió loca la... Me voy a cambiar de red porque me vine a otro lado. En dado caso de que me desconecten, me esperan un minutito y me vuelvo a conectar, ¿no? Espero que no me saque de la clase. Creo que te sigo escuchando. A ver, dime. ¿De cuál? De los del otro, del que hicieron Memo y así. sí. Y pues justo me preguntaba cómo integrar quizás esto, lo del Zoom, o no sé, ¿no? La plataforma. La verdad es que mm, no le veo mucho sentido recolectar esa información, o por qué sería bueno saber qué usan, si usan Meet o Zoom. Yo creo que es para ver qué tan hábil, bueno, pues sí, qué herramientas aprendes a utilizar gracias al modelo, ¿no?
Pues es que con Zoom, pues nada, le picas un link y ya te lo abre y ya estás en la clase, ¿no? Y es lo Pero mismo ese es conmigo. el paso siguiente, ya que lo instalaste, hiciste cuenta, o sea, damos No, de tres hecho no tienes que hacer cosas. cuenta ni nada. Ni instalarlo necesitas hacerlo. Solo con que tengas una cuenta de Gmail ya puedes entrar a, según yo, a cualquier sesión de Zoom. Sí, el tema es para quien va a dar la clase. Quien va a dar la clase sí tiene que tener como la aplicación y la cuenta y darse de alta y todo, pero para recibirla no necesariamente. Pero, o sea, yo lo que ya no escucho porque ya me desconectó, siempre sí me desconectó cuando me cambié, fue lo del Classroom, que si preguntabas algo del Classroom y ya no supe lo que contestaste, ¿me podrías repetir la respuesta? Sí, justo le comentaba que no entiendo muy bien cuál es la relevancia de preguntar sobre si usan Classroom. Ah, no, Classroom en ok. Pues no sé qué Mira, preguntar. el tema con el Classroom es que se supone que si tú no entraste a una clase, tienes que tener todos los elementos, que puede ser el Classroom o el Padlet, y por eso yo le puse en el de Antonio Classroom o Padlet, tú tienes que tener todos los elementos para poder, como volver a tomar la clase. Entonces, para que vuelvas a tomar la clase, tienes que tener disponible la clase grabada, luego la presentación, en dado caso de que se haya utilizado una presentación, las actividades que se supone que se dejaron pendientes y que se tendrían, que un alumno podría tener que hacerlas y no necesariamente presentarse a clases y cumplir con sus actividades, es decir, con sus tareas, y todos los materiales que el profesor está utilizando, ¿no? Entonces, para mí, yo no lo utilizo a través de un Classroom, yo lo utilizo a través de un Padlet y se los dije a los pedagogos, pues que a mí me sirve más el Padlet que el Classroom, porque en el Padlet, pues en el Classroom tú solamente subes la tarea, pero tú no puedes ver lo que están haciendo tus demás compañeros, no se muestra, no es visual. Sabes que te dejaron más tareas o sabes que ya entregaron las tareas, pero no puedes ver las tareas, ¿no? No puedes ver esto que nosotros estamos haciendo, que tú abres lo que está haciendo Antonio y ves lo que está haciendo Antonio. Abres lo que subió Guillermo, Brenda y Alberto y sabes lo que ellos están haciendo. Ellos ven las entrevistas que ustedes hicieron y pueden acceder a las entrevistas, ¿no? No es como que se haya subido la tarea y ya cumplí con la tarea y ya nadie más puede tener acceso a ella. Entonces, ajá, perdón. Sí, de hecho la interfase de Classroom no me gusta nada. Chafa. Exactamente. Entonces, en ese sentido, o sea, si yo te lo comento para el modelo, la importancia del Classroom o del Padlet es que tengas disponibles toda la información que se requiere para volver a tomar la clase. Es un elemento, pues, importante dentro del modelo híbrido, porque quiere decir que no necesariamente te tienes que conectar para poder acceder a los contenidos. Entonces, en ese sentido, lo que podrías decir del Classroom es eso, ¿no? ¿Qué tanto te ayuda a ti en tu aprendizaje? ¿Qué tanto te es fácil acceder a la información, tener los documentos disponibles, saber autogestionarte, ¿no? Incluso, porque pues para nosotros la autogestión no es a través de eso, sino a través del ClickUp o pues de una aplicación gestora de proyectos. Pero entonces, esas preguntas con relación a qué tanto el Classroom ayuda a tu educación, ayuda o te facilita el que tú puedas tener el conocimiento o que te facilita que cumplas con las actividades que se te están solicitando, para eso son las preguntas o de ese tipo de preguntas son de las que tendríamos que hacer para saber si dentro del modelo el que existe el Classroom funciona, abona, obstaculiza. Y entonces podrías hacer un comparativo, incluso tú o nosotros, e incluso con los del 201, que también ya lo han utilizado, un comparativo de las ventajas y desventajas de utilizar Classroom, Padlet o otra, que no creo que ahorita haya otra. O sea, creo que lo único que utilizan es Classroom y Padlet. ¿Cuál te facilita más? ¿Cuál te ayuda más?
O sea, esa suerte de preguntas es lo que podrías incluir dentro de lo que sería el tema de la herramienta de en la que te ponen las cosas, ¿no? La herramienta digital, ¿cómo dijimos ahora? Que eran los tags en lugar de las TICs. Sí, las tags. ¿Cómo ves, Santiago? Hola, Y Brenda. Pensamos que ya nos habían dejado solitos. Estábamos dándole la clase a Santiago solo. ¿Cómo ves, Santi? sí, se me hace buena información. Entonces, ¿podrías hacer alguna pregunta en ese sentido? Sí, voy a pensar cuál. Ok, el otro tema dentro de la matriz de Antonio que nosotros abordamos es el tipo de actividades, el tipo de tareas que les dejan. No sé si están hablando algo de eso. No hemos abordado eso. Ese es el tema dual. El tema híbrido tiene que ver con lo presencial y lo virtual y que puedas tener la posibilidad de acceder a los contenidos y que puedas volver a ver la clase y todo eso, ¿no? Pero el tipo de actividades, si recuerdas o si abres la tabla de lo que presentó la vez pasada Antonio, era el tipo de tareas que hacemos, ¿no? Entonces ahí había tareas teóricas, tareas auténticas, que esas son las que así se le llaman dentro del modelo, tareas auténticas. Luego hay otra que son las asesorías, ¿no? Presenciales o personalizadas, que se las da Roberto, que se las da, ahí está donde dice matriz reto 1, en el equipo 4. Y luego las de campo, ¿no? Que fue como lo del jardín botánico y la visita que vamos a hacer con los polinizadores. Y todo lo que implica la cantidad de tiempo extra que eso te requiere a la semana, ¿no? Ahí está, mira, a la derecha. Aquí decía contenidos nucleares, contenidos periféricos. Esa parte verde tiene que ver con cómo el profesor te entrega los contenidos y qué tanto le entiendes mejor a una clase, porque se utiliza el problema prototípico, porque sabes cuáles son los contenidos nucleares, porque sabes específicamente cómo se relaciona un tema aplicado a la realidad, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, ahí todo lo que estás mostrando de matemáticas, ¿no? El contenido nuclear era series infinitas, es decir, es el tema de las matemáticas que estaban viendo. Y les explicó el tema, según lo que me dijo Antonio, ya tú y Brenda no me dejaban mentir. Luego, les platicó cómo una serie infinita se construyó, para que ustedes entendieran el tema de series infinitas, a través de lo que fue cómo la pandemia se hizo como infinita, ¿no? O sea, cómo se fue viralizando todo esto, cómo se fue contagiando la gente, y de empezar con una persona, cómo llegó a contagiar a todo el mundo, ¿no? Entonces eso lo convirtió en una serie infinita. Eso es un contenido periférico. Es decir, te está hablando de un tema que no son matemáticas, te está hablando de un tema de salud, que es la pandemia, y de un caso en particular en donde te hace entender las matemáticas a través de algo de algo que te platican que no son matemáticas. Eso es un contenido, a eso se le llama contenidos periféricos. Y luego el problema prototípico es el que nos une a todas las materias. Entonces, como uno de los contenidos periféricos debería ser el problema prototípico, es decir, cómo ese tema lo relacionas específicamente con el problema prototípico, que en este caso es lo que es el tema de los polinizadores, ¿no? Y entonces ahí ya el dinamismo de la población de los polinizadores como una serie infinita. Eso fue lo que dijo Antonio, que se supone que así se habían aplicado las matemáticas. Entonces, la implementación del modelo por parte del profesor tiene que ver con preguntarle al alumno cómo están dándole las clases, pero cómo están dándole las clases en el sentido de cómo utilizan el modelo. Si te están dando clases teóricas, si te están dando clases teóricas con conocimientos aplicados,
y si además están abordando el problema prototípico para que tú termines de comprender la clase. Esa es la parte verde, ¿no? Eso es lo que nos debe de decir todo lo que pongamos ahí en la parte verde. Y hay que ver si nosotros le tenemos que preguntar algo a los alumnos con relación a cómo los profesores dan su clase. El tipo de explicaciones que dan, el tipo de ejercicios que haces dentro de la clase, la manera en cómo lleva todo esto, que por ejemplo en mi clase lo que hacemos es que los divido en equipos, los pongo a trabajar en retos, les doy un tema a cada quien, platicamos dentro de las clases acerca de los avances. Entonces yo no les doy una clase tal cual teórica, mi forma de de entregar el conocimiento es diferente. Entonces eso, comparado con otros profesores, qué tanto ayuda más o no, porque no, yo no quiero afirmar nada si no estamos investigando, la manera en cómo el profesor imparte la clase dentro del salón. Esa es una parte que tendríamos que preguntarle a los alumnos, que tendrías que ejercer algunas preguntas y que también se le tendría que preguntar al profesor cómo diseña su clase, ¿no? Cómo estos elementos con los que está constituido el modelo te permiten o te obligan, porque podría ser una cosa o la otra, a que tú entregues el conocimiento de una manera más práctica o de una manera más teórica, o que de repente tú eres muy teórico y no sabes cómo abordar el problema prototípico, ¿no? Que es lo que creo que pasa con el profesor Albino. O, por ejemplo, que no conoces muy bien lo que es el tema y entonces abordas todo lo que es el problema prototípico, pero nunca terminas de aterrizar algo del contenido de la materia, como lo que pudiera ser lo que creo, y que no afirmo nada, pero voy a poner como un ejemplo del que no tengo sustento, lo que les está pasando en la clase del taller en el 201, que no están viendo vigilancia, no saben lo que son los contenidos, el proceso, la manera en cómo lo están aplicando, ni mucho menos, pero están viendo algo que les interese, que les va a servir en la materia, en la carrera, sí, porque están viendo cuestiones de economía, pero no están viendo los contenidos de vigilancia, ¿no? Lo que le está pasando con el profe Max, no saben cuáles son los contenidos que deberían de estar viendo, a lo mejor está muy interesante, a lo mejor les va a servir de algo lo que les está entregando, pero no pueden tener la certeza de decir, la materia de bioeconomía se trata de, ¿no? O sea, si yo les pregunto a todos, a ver, explícame de qué se trata el taller de vigilancia, espero que me lo sepan contestar. La vez pasada sí me lo supieron contestar, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que tendríamos que enfocarnos con esa parte de la matriz, cómo abordar los contenidos desde la perspectiva de cómo se da la clase. Y luego la otra, porque si te fijas y si te vas hacia la izquierda, todo lo que les están preguntando está relacionado nada más con el modelo presencial y virtual, ¿no? La modalidad, las clases grabadas y lo que platicábamos ahorita del Classroom o del Padlet. Pero luego, de cómo se da la clase y cómo te cómo te está dando la clase el maestro es la parte verde. Y luego la parte amarilla es todo lo que haces extra clase. Ahí, ¿cómo se llama? Ya sería básicamente tener que hacer un cuestionario por cada Una materia. sección Bastante, del ¿no? cuestionario por cada tema. Porque justo, o sea, esta división, y por eso les decía yo la vez pasada, esta matriz nos tiene que permitir hacer cruces de lo que está haciendo cada uno de los equipos. Esto es lo que nosotros vemos en el día a día de lo que se está registrando una persona. Lo que le preguntas al alumno con relación a estos tres temas, lo que le preguntas al profesor con relación a estos tres temas, te permite entender el tema desde tres perspectivas diferentes. Entrarle al tema, agarrarlo, verlo, visualizarlo, primero de frente, luego de espaldas, luego de costado, luego le quito precisamente la funda y empiezo a ver de qué se trata. Y entonces cuando agarras un mismo tema y lo volteas por todos lados para entenderlo, y entonces a partir de la información puedes hacer cruces de información, y después de hacer cruces de información puedes hacer inferencias en donde lo que dice aquí lo comparas con lo que tú preguntaste, en donde sacas conclusiones. Esa es la parte de la inteligencia. Entonces, cada uno va a poner un pedacito de la recolección de la información, y luego lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el análisis de toda la información desde la perspectiva del alumno, desde la perspectiva del modelo y desde la perspectiva del profesor. Y entonces vamos a tratar de hacer esos cruces. Entonces sí, efectivamente,
una sección tendría que ser de la parte gris, una sección tendría que ser de la parte verde y una sección tendría que ser de la parte amarilla. Tanto del cuestionario de los alumnos como del cuestionario de los profesores. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Brenda? No sé si nos puedes ver, veo que tienes Pero problemas. siento que estas como... ¿Cómo? Sí, te escucho, te escucho. No sé si me congelé yo. Preguntar específicamente en cada clase, ¿no? O hay una forma de preguntar generalmente en... Tú tendrías que hacer preguntas genéricas. Esto, Ya es, la ahora pregunta genérica es lo que el alumno percibe de la clase de los 6 profesores. Por eso precisamente te decía que había que hacer algunas preguntas que sean específicas de la clase. Gracias, Brenda. Entonces, sí es el cómo le preguntamos específicamente de la percepción general que tiene el alumno con relación a cómo da las clases Máximo, cómo da las clases Magda, cómo da las clases Felipe, cómo da las clases Tania, ¿no? Entonces, de su clase en particular, ¿qué elementos, que son exactamente lo que son nuestros factores críticos de vigilancia, nuestros criterios o nuestros atributos, qué elementos tendríamos que estarle preguntando a los alumnos que sean como de alguna manera transversales a las clases y que pudieras hacer esta suerte de matriz en donde preguntas estas cosas de cada materia y entonces haces una sola matriz y no haces todas las preguntas y luego te las vuelvo a preguntar y luego te las vuelvo a preguntar y luego te las vuelvo a preguntar, ¿no? Que es la suerte de lo que decíamos con el primero. A lo mejor podemos hacer puras matrices en donde preguntes todos los elementos y nada más te vayan poniendo como en cuáles sí y en cuáles no. En cuáles sí te están dando, sí te quedan muy claros los contenidos periféricos, perdón, los contenidos nucleares, qué tipo de ejemplos te está dando el profesor, ¿no? O sea, que pongas así como una serie de elementos que te interesa comparar entre un profesor y el otro con relación a un tema en particular. como de Exacto. este tipo. Ajá, como de ese tipo. En lugar de tener acá arriba presencial, indistinto, virtual, tendrías todas las materias y acá los elementos que estás preguntando de las materias. ¿No? ¿Cómo ves? Para que no se haga un cuestionario así que sea tan grande que canses a la gente, podrías hacer esta suerte de preguntas. Incluso donde decíamos que en lugar de repetir 3 veces sobre 3 materias, pues a lo mejor puedes hacer también una suerte de matriz de preguntas como esta. Se está cortando mucho. Me voy a cambiar de red a ver si no me exalgo, ¿eh? A ver si Pues sí, así ya está me escucho mejor. Perdón, ¿eh? complicado lograr, bueno, no sé, no complicado, pero sí es bastante que pensar para lograr una encuesta que te pueda arrojar la mayor información. Pero sí me gusta lo que sugieres. Justo precisamente ese es el tema de la vigilancia inteligente. ¿Cómo haces para obtener la mayor cantidad de información que sea suficiente para la toma de decisiones, que te ayude precisamente a hacer inferencias en la menor cantidad de preguntas, ¿no? Entonces, por eso sí es un reto,
Es un reto hacer un cuestionario de esta naturaleza, un reto en el que obviamente cuando ustedes hacen el cuestionario, lo aplican y lo analizan, pues precisamente ahí está el aprendizaje. Entonces, intenta, te digo, de cada color de la matriz de Antonio, tendría que haber una sección del cuestionario. Entonces, tendríamos que ver cuáles son las preguntas que están relacionadas con el modelo, con la forma en que el profesor entrega los conocimientos y con el tipo de actividades que les deja. Las tareas que tienen que hacer son teóricas, son auténticas, y a lo mejor no lo vamos a preguntar como tarea auténtica. O sea, yo le tuve que explicar específicamente qué es una tarea auténtica a Antonio para que Antonio pudiera responder esto. Si no se lo podemos explicar como parte del modelo a los alumnos, ¿qué sí les podemos decir? O sea, qué cosas les podemos preguntar acerca de las tareas que hacen. Y uno de los temas importantes es esto que decíamos. O sea, ustedes les están preguntando que se están pasando los maestros en la cantidad de trabajo que les están dejando. ¿Cuántas horas extras te está requiriendo cada materia por, además de las clases de la clase que estás tomando? O sea, esa tendría que ser una de las preguntas, porque lo que precisamente nosotros queremos saber es si en realidad es un modelo que puede tomar una persona y trabajar y estudiar al mismo tiempo, que es una propuesta del modelo, o si por el tiempo que te requiere, que es de tiempo completo y que es lo que me ha comentado varias veces Antonio, y creo que no sé si Guillermo también me dijo, o Keila, o Brenda, que se tuvieron que salir de trabajar porque no les da. Entonces, esa es una de las cosas que precisamente nosotros tenemos que pues, entregar como parte de la conclusión. Entonces, sí es importante la pregunta expresa de cuántas horas, que podría ser de 1 a 2, de 3 a 5, de 5 a 7, ¿no? Que no sea específicamente 1.5, pues no. Pero de cada materia, ¿cuántas horas extras a la semana le dedicas para hacer tareas? Y esa también sería una pregunta que es la última columna de la tabla de Antonio. De eso que viene ahí, tú más o menos piensa cómo se lo podrías preguntar de manera genérica a los alumnos, ¿no? El tipo de tareas que te deja un profesor, lo que mejor puedes hacer, lo que te lleva más tiempo, lo que más aprendes, no sé, qué de las cosas que tú haces realmente te funcionan más para aprender y cómo se lo preguntamos a los alumnos. Lo mismo para los profesores, ¿no? ¿Cómo se lo preguntamos a los profesores? A mí me parece que el cuestionario da para presentárselo a los dos. Quiero ver los dos cuestionarios, ver cómo se transformaron en la mañana, cómo se fusionaron, como diría Aurora, no es infusión, es fusión, la infusión es con un té, pero cómo se fusionaron los dos y de los dos hicieron uno, y cómo habría que tener algunas cosas que a lo mejor van a tener que ser diferentes para el alumno que para el profesor, ¿no? Entonces, esas cosas son las que vamos como a terminar de aterrizar de aquí al jueves, de manera que yo ya le pueda avisar a los profesores que me ayuden a responderlo y que también le pueda avisar, que me ayuden a que los alumnos lo respondan. O sea, los alumnos son el piloto, pero yo quiero que me lo respondan otros alumnos. Entonces tengo que pedirle a la Adriana, la de Vigilancia Tecnológica de primero, que se lo aplique a sus alumnos, y a esta Carmen o al mismo, ¿cómo se llama? Francisco, que está dando la misma clase que nosotros estamos tomando, para que se lo aplique a los del 201. Y entonces que ustedes no estén batallando esperando la respuesta de los alumnos, porque eso es un tema que luego entorpece un levantamiento, ¿no? En eso es en lo que yo quiero ayudarlos. Sí, me gusta. Solo falta tiempo y esfuerzo. Bueno, pues me parece que ha sido como una suerte de asesoría más que de clase,
porque nos quedamos muy poquitos para poder llevar la clase, pero creo que el que vea esto, o sea, si en la clase grabada se mete Brenda porque no pudo estar todo el tiempo, o si se mete Alberto porque no pudo presentarse o algo, y ve todo lo que fue la asesoría, podría ayudarles y darles como pasos, como buenas prácticas con relación a lo que es la elaboración de un instrumento. Entonces, a mí me queda muy satisfecha de lo que han logrado, de lo que lograron inclusive estando nada más con la asesoría de la maestra adjunta, que le agradezco mucho que pueda atenderlos ella, y que ustedes puedan trabajar sin mí. O sea, una de las cosas que para mí, como docente, me gustaría dejarles a ustedes y dejar en evidencia inclusive con los demás profesores, es que pueden tener una materia autodirigida, que no necesitan que esté yo para que la clase se dé y para que ustedes trabajen dentro de lo que serían los contenidos de la materia. O sea, creo que sí fue como un caos. pero sí. Tenemos que ¿Crees? aprenderlo, porque, o sea, una de las cosas que precisamente la mayoría de nosotros no somos autodidactas. Entonces, coordinarnos y autodirigirnos está complicado, ¿no? Una pregunta con esto del cuestionario de, ¿será bueno preguntar nombre y así o dejarlo más como en el anonimato? A lo mejor, no sé, o sea, a mí me gustaría que pusieran nombre, pero Sí, podría eso ser me... opcional. Podríamos, en lugar de preguntarlo al principio, preguntarlo al final. Nos gustaría dejar tu nombre y que los que quieran dejar el nombre lo pongan ya como un dato. Lo que sí me gustaría es que pusiéramos el grupo y el grado, ¿no? O sea, 101, 102, 201, 202, para saber quién está contestando y que podamos precisamente hacer comparaciones con relación a los grados y a los grupos. Esa sí es una pregunta que me interesa más que el nombre, pero al final, así como te acuerdas cuando contestaste la encuesta que hicimos del piloto, que decían que si te interesa seguir participando en estos asuntos, dejes tu correo y tu nombre. Ah, ya sí. Tú les podrías preguntar al final que si estarían de acuerdo en darnos su nombre. Y ya, en los que estén de acuerdo en darnos su nombre, que lo pongan, y los que no, pues no lo ponen y punto, no pasa nada. Pues sí. Y eso se Pero, pone al final, no al principio, ¿no? sí, porque siento que puede ser intimidante. Podrían sentirse intimidados y no contestar. Y ya, bueno, es todo. No, pues ya nos pasamos de la clase, yo te estoy robando tiempo. Ok. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció el ejercicio, Brenda, de los dos, de la mañana y ahorita? Sé que a lo mejor no puedes contestar abrir tu micrófono, pero nos estás contestando por el chat y también eso sirve. ¿Con qué te quedas el día de hoy, después de este caos que se dio con la materia, pero que al final de cuentas lograron sacarla? Y también, ¿qué te quedas tú, Santiago? Sí podía hablar, profesor, pero no quería interrumpir a mi compañero. Ok, adelante, te escucho entonces. Pues en la primera clase como que sí fue un poquito más de caos, pero pues hay más o menos. Y pues en esta pues no estuve tanto, pero pues sí me gustó demasiado la propuesta que dijo que con la matriz, por lo menos, o sea, de los colores, sacar preguntas, porque como a nosotros nos va a tocar con profesores, creo que sí sería bueno, les comentaría a mis compañeros para la clase que tengamos con usted, pues sí, nos ayudaría demasiado eso, de la matriz, que nos guiemos en ella. Sí, que tengamos, es que la idea es esa, que haya como una congruencia con relación a lo que estamos preguntando, de forma tal que podamos cruzar información. Entonces tendríamos esas, como le decía yo a Santiago, 3 secciones. Una sección en donde hables de la parte híbrida, una sección donde hables de la parte de cómo el profesor entrega sus contenidos, lo que se hace dentro de la clase, y luego una parte de lo que hacemos extra clase, ¿no? Todas estas tareas que les dejamos hacer, porque pues, yo me incluyo también en ellas, ¿no? Y entonces a partir de eso, que podamos como sacar conclusiones de qué es lo que más funciona y lo que menos funciona. La idea es precisamente que de aquí salgan recomendaciones,
y que entonces pues les podamos decir a los maestros, no dejes tareas teóricas si los chavos no las hacen porque no le entienden, por ejemplo, no lo sé, o sea, yo estoy suponiendo algo que no es una afirmación, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, de ahí, cuando nosotros encontremos precisamente lo que es mejor, lo que da mejor resultado del modelo para el alumno, porque es la experiencia del alumno la que nos interesa que aprenda, nos interesa que le sea de utilidad todo lo que estamos haciendo, pues hacia allá tendríamos que direccionar todo lo que son las preguntas, ¿no? Entonces, sí me parece que es importante que veamos como estas tres partes, ¿no? Lo que el modelo te da y todos los beneficios, ventajas, desventajas y demás, lo que el profesor utiliza del modelo para poder entregarte los contenidos y luego lo que además implica el modelo, además de lo que son las horas presenciales o virtuales, que son precisamente esto que hacemos de manera durante la clase, ¿no? Pero además de la clase, ¿qué más? Santi. Pues no sé, yo me quedo en esta clase, bueno, con la anterior, pues con esto que dices de decidir o algo así, ¿no? Que no sé, a veces sí está bueno la democracia y así, pero también pues Es que si no ahí es tienen a alguien que sea la cabeza, el entre dilema ustedes es no hay eso. una posibilidad de decir, pues que yo hago lo que dice él porque sabe más que yo, ¿no? Entonces en realidad está complicado en ceder lo que yo estoy haciendo, pero alguien tiene que tomar una decisión, entonces sí creo que es importante eso que dices. Y pues al final de cuentas aquí, como quien dice, la maestra adjunta era la que tenía la posibilidad, y pues si ella es la que dice las cosas, pues al final de cuentas también esa es una posibilidad, ¿no? Pero sí es complicado autorregularse. ¿Qué más? Y, y pues eso, y pues también pensando ahora más en la matriz que también nos falta, bueno, siento que faltaba como esa ancla, ¿no? Bueno, me estaba guiando más por lo que salió en la entrevista, más que nada, pero bueno, ya ahora sí anclándonos en el otro creo que cambia bastante y pues también idear cómo hacerle para que no sea algo tedioso, pero sí poder sacar buena información, ¿no? Sí, eso tiene mucho que ver con el manejo, el dominio de una herramienta. O sea, no es tan fácil hacer las preguntas y no te imaginas cómo la puedes hacer para que no sea tan tediosa, ¿no? Y muchos de los cuestionarios dependen más de que la gente lo quiera responder que lo que la gente sepa para responderlo. Entonces, sí es el que la herramienta sea una herramienta ágil para que la puedas contestar y que te permita seguir y no que digas, ya no la entendí, mejor al rato la contesto o ya no la contesto. Es como parte del éxito de la recolección de información a través de encuestas. Está Pues cortado chicos, mucho, pero bueno, espero que lo que se grabe luego lo puedan ver. Bueno, pues entonces muchas gracias por estar presentes, gracias por todo su interés. Y pues nos vemos, Brenda, el jueves con tus compañeros, pónganse de acuerdo a qué hora. vale, Y gracias. también Santi y Keila, si Nos vemos. necesitan Ok, algo, sí, profesora. Hasta luego. si Adiós, necesitan Aurora. cualquier cosa, échenme un Adiós, Brenda. grito y vemos en qué horario Bye. nos podemos Adiós, ver. Sandy. Bye, Aurora. Bye.